Presidente, buen día, Liz. ¿Qué bombazo te mandaste? Nadie pensó, nadie imaginó, nadie se enteró. Buen día, señora. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Qué tal, Mabel? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. En realidad esto tiene 10 años de antigüedad y está basado en lo que declaré ante Fiscalía por 11 horas consecutivas. Es decir, todo lo que yo escribí sobre ese día no es nuevo, es lo que yo declaré ante la Fiscalía en una investigación que se abrió por la la posible injerencia de Nicolás Maduro, injerencia le digo directamente yo, en ese día, ¿no? Entonces abrió una investigación y a mí me tocó declarar y también a otros, como el general Cris, y sobre eso se basa el libro, es decir, respaldado en esas declaraciones que ya las hice ante todo esto que estás leyendo, yo ya lo escribí, ya lo relaté a la Fiscalía en su momento, ¿verdad? Entonces fui armando eso, siempre lo tenía, pasaron los años y nunca era el momento, y bueno, en algún momento alguien me empujó y se terminó de armar, y ahí está, eso es. Impresionante. Yo estoy impresionada porque después tuve que entrar a cabina, ¿verdad? Porque agarré el libro y me dice, Mabel, tu hora. Y me pongo a leer, contás todo. Todo lo que pasó ese día, cuento un poco cómo llegué hasta ahí, después cuento un poco de anécdotas que dan contexto de dónde parto, digamos, y cómo termino yo ahí. Y todo lo que pasó después, porque hubo un después, ¿verdad? Fueron las sanciones al Paraguay, fueron las penalidades desde Mercosur, los desaires que nos hicieron, etcétera, etcétera, y eso también lo viví desde adentro. Y después termino haciendo una valoración de la figura del juicio político como figura legal y reflexiones sobre la función pública, porque hay cosas que no están escritas en ningún manual, que nadie te prepara, y que realmente cuesta muchísimo y desde afuera es muy difícil percibir eso. La gente de repente piensa que uno puede tener todas las respuestas o que el presidente sabe todo o que y no, en el ejercicio del poder las ambiciones, los egos, los múltiples intereses aquí y en cualquier parte del mundo juegan un rol protagónico en el día a día, ¿verdad?, de que hace un país. Entonces es un poco esa reflexión que hago y ojalá termina animando a otros que si les toca poder aportar desde sus profesiones al país, bueno, lo hagan, ¿verdad? Esa es un poco también otro aspecto, aparte de dejar sentada mi versión, mi verdad, digamos. Yo no puedo creerlo. Bueno, relata cuántos días más o menos relata este libro. O sea, ¿qué espacio de tiempo abarca? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Bueno, relata, lo principal es el día del juicio político, el día antes, o sea, los días antes y el juicio político, lo que vinieron después, un poco hasta durante el gobierno de Franco, donde sí recibí muchos ataques personales, ¿verdad?, en la calle, en la gente, etcétera. Y bueno, prácticamente termina ahí, pero después hago una retrospectiva de cómo llegué a la función pública en el gobierno de Nicanor, cómo me quedé en el gobierno de Lugo y cómo me quedé en el gobierno de Franco, con unas reflexiones, como te digo, de esa figura que para mí todavía tiene mucho que mejorar o o tenemos mucho que aportar o que discutir todavía como sociedad, de cómo resolvemos nuestras discrepancias, porque yo crecí en las Fuerzas Armadas, en una familia de oficiales, y para mi época era saque, golpe de Estado, cualquier cosa era golpe de Estado, ¿verdad? Entonces y ahora después se dio paso al saque juicio político, ¿verdad? Y creo que es un madurar en cierta manera, pero todavía tenemos bastante que discutir y mejorar como democracia, creo yo, para poder dimensionar los embates que le tocan a la gobernanza de un país y los impactos que esto tiene, ¿verdad? Doña Liz, para recordar, ¿qué cargo era el que usted tenía durante el gobierno de Fernando Lugo? Yo era ministra secretaria de Turismo durante su gobierno. Empecé con Nicanor y continué después también con Franco. Y abarca hasta ese periodo abarca. Le consulto algo. De todas las páginas que tiene este libro que tenemos ahora acá enfrente,
Si yo le preguntara cuál es la parte más fuerte de los recuerdos que van a quedar en tinta ahora.